El Samsung CB8000 es un televisor 4K LCD con tecnología de retroiluminación LED Edge, no cuenta con atenuación local y tiene panel UVA en todos los tamaños disponibles. Es un modelo de gama de entrada del 2023. En cuanto a colores, debo decir que de fábrica viene con una tonalidad levemente rojiza, pero se puede solucionar aplicando algunas configuraciones. Desde mi punto de vista se desempeña muy bien a pesar de que tiene panel UVA, y esto se debe principalmente a la tecnología de color cristal. Los resultados no suelen ser tan saturados como aquellos que mostraría un televisor con tecnología QLED, pero hay usuarios que prefieren estos colores un poco más naturales y un poco más apaciguados. La cantidad de brillo que este televisor tiene no es muy alta, pero aún así la experiencia de alto rango dinámico es buena en el sentido de que los resultados lucen realistas y el nivel de detalles es más que decente. Es compatible con HDR10, HLG y HDR10+. El nivel de detalles es un poco mejor en comparación al modelo VU8000 del año pasado. El rendimiento en escenas oscuras es más que decente, especialmente cuando el contenido está en rango dinámico estándar, aunque en alto rango dinámico también es bueno, pero muestra una leve intensidad del efecto clouding o de nubosidad, aunque nada alarmante ni distractor. Además, el nivel de detalles con este tipo de escenas sigue siendo bueno. El escalado de imagen de este modelo también es bueno, mostrando resultados nítidos y con casi nada de partes pixeladas, aun cuando la resolución del contenido sea muy baja. Recuerda que ningún televisor 4K mostraría resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea muy baja. El manejo de los reflejos de focos de luz en pantalla es aceptable a pesar de que tiene panel UVA, pero no es la opción más recomendada para una habitación o sala que reciba muchos reflejos de luz natural provenientes de las ventanas. Los ángulos de visión no son buenos debido al hecho de que tiene panel UVA, con lo cual los colores perderán mucho volumen y lucirán blanquecinos al observar la pantalla desde un ángulo amplio. La uniformidad de colores grises me parece que es aceptable, mostrando poco efecto de pantalla sucia, el cual no se convierte en algo ni molesto ni distractor a la hora de ver contenido con color, como por ejemplo cuando observas deportes. El manejo del movimiento es más que decente a pesar de que se trata de un televisor de gama de entrada. El parámetro ajustes de claridad de imagen será el encargado de reducir de forma manual o automática el efecto de vibración o conocido como judder para lograr resultados más suaves y un poco más fluidos. Pero sí es cierto que los resultados no son los mejores. En cuanto al apartado gaming, este modelo no destaca mucho puesto a que no cuenta con tecnologías avanzadas, no tiene Game Bar, no es compatible con los 120 Hz y tampoco es compatible con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Pero aún así, activando el modo juego, que sería lo recomendado, considero que el resultado en cuanto a manejo del movimiento y fluidez con videojuegos que tienen muchas escenas con color es bueno. Nunca noté efecto de rasgamiento de pantalla o screen tearing, aunque el efecto ghosting que se puede llegar a notar sí es muy perceptible en videojuegos de este tipo que tienen mucha oscuridad, especialmente cuando hay movimientos rápidos. Esto se debe a que los tiempos de respuesta no son muy bajos. Tal vez sea algo muy molesto para algunos gamers exigentes, pero probablemente sea algo tolerable para la mayoría de usuarios. Los tiempos de input lag de este televisor considero que son buenos y tal vez la mayoría de gamers quedarían satisfechos en esta área con este televisor. En cuanto al apartado Smart, el sistema operativo es Tizen, propio de la marca Samsung. Cuenta con el One Remote, el cual se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C. La fluidez del sistema operativo es buena teniendo en cuenta que es un televisor de gama de entrada. Es por lo menos un poco mejor en comparación al VU8000 del 2022. Cuenta con la función de compartir pantalla y también con la función Multiview. La tienda de aplicaciones es propia del sistema operativo Tizen. Es posible la función Gaming Hub para jugar en la nube, pero en algunos países tendrías que cambiar el PIE de tu televisor Samsung para que esto sea posible, además de conectarte a una VPN de algún país en donde estos servicios estén disponibles de forma nativa. Y por supuesto este modelo es compatible con comandos de voz, pero no es compatible con la función manos libres. En cuanto a las entradas, posee lo necesario y suficiente para la gran mayoría de usuarios: 2 puertos USB 2.0, 3 puertos HDMI 2.0, uno de ellos con soporte para canal de retorno de audio mejorado, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable LAN para internet y un puerto para el cable de la antena de aire. En cuanto a sonido, la potencia es aceptable y asimismo su rendimiento es bueno teniendo en cuenta que es un televisor de gama de entrada. Me gusta además que no tiene tanta distorsión aún al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad y la experiencia es nítida. Si quieres escuchar el rendimiento de audio de este modelo, te invito a ver la review más extensa y detallada que te dejo en la descripción de este video.
Si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Me despido y hasta la próxima.